un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, bienvenido y bienvenida también al podcast de Lo que queda del día en este día martes 28 de julio. ¿Sabías que hay 1.700 camiones varados en el Paso de los Libertadores? Y además se siguen sumando otros que habían quedado más atrás y que no han podido cruzar hacia Argentina o hacia Chile. El paso está sin operaciones desde el pasado 14 de julio y se anticipa por parte de las autoridades que al menos de aquí a 10 días es imposible que pueda volver a abrirse. Estuvimos conversando de este tema, de los problemas que implica estos miles de camioneros que están ahí varados, con Patricio Zulueta. Él es vocero de la Asociación Nacional de Agentes de Aduana. Y también en el programa de hoy estuvimos conversando con Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile. Esto a propósito de todo lo que ha ocurrido en medio del sistema frontal, cómo la ley de reconstrucción puede en algún punto cruzar las expectativas de vivienda, de crecimiento, de empleo, versus descuidar la preocupación por el medio ambiente, y también cómo se han explicado todos estos fenómenos que han ocurrido en distintas quebradas y zonas costeras del país. Gracias por acompañarnos y te dejo con estas conversaciones. Uno de los debates que se ha abierto a propósito de las emergencias por las lluvias, por este tren de sistemas frontales y su relación además con la crisis climática es la planificación de las ciudades. ¿Cómo se va a cruzar esto con la ley de reconstrucción? ¿Se seguirá pensando, por ejemplo, que algunos humedales no es necesario cuidarlos del todo si hay necesidad de viviendas? Parte de lo que vamos a conversar hasta ahora con Ezio Costa. Él es director ejecutivo de la ONG FIMA y académico además de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Ezio? Bienvenido a Lo que queda del día. Hola, Rafael, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar esta conversación respecto a varios temas que tienen que ver precisamente con las lluvias, con el viento, con la crecida de caudales que hemos tenido en las últimas semanas en distintos puntos del país. ¿Qué advertencias, qué señales ya se habían dado en medio de la crisis climática de este posible riesgo en Chile en diversos paisajes, algunos de ellos como quebradas y otros a orillas de costa? Mira, estaba escuchando los titulares del programa y si uno escucha o se repite nuevamente los titulares, hablábamos de olas de calor e incendios en el norte global, se habló de las lluvias y los problemas que eso puede traer acá en Chile. Hay una serie de eventos sucediendo en el planeta que tienen que ver con la crisis climática. Nosotros en FIMA nos dedicamos principalmente a la justicia ambiental, a la protección de ecosistemas y personas frente a los distintos riesgos que significan algunos proyectos y también eventos climáticos extremos como son los que estamos viendo cada día. El problema precisamente es que después de más de 30 años debatiendo sobre las soluciones a la crisis climática sin que se le diera la urgencia necesaria, hoy día estamos viviendo los efectos de la crisis climática de manera cotidiana y prácticamente nos estamos acostumbrando a esos efectos. Se sabe que producto de la crisis climática vamos a tener no solo una disminución de lluvias en el país como hemos tenido en los últimos 15 años, sino que además un aumento de las lluvias torrenciales en que en un solo día cae la cantidad de agua que podría caer en varios meses en algún lugar y por lo tanto se producen crecidas y por lo tanto se producen pérdidas de bienes, pérdidas de vidas. Sabemos que se van a producir más incendios forestales como los que ocurrieron en el verano acá en Chile, en los mismos lugares además. Chile es un país particularmente vulnerable a la crisis climática y eso nos pone en una posición donde no solo tenemos que hacernos más cargo de crear menos problemas, sino que también tenemos que hacernos más cargo de adaptarnos a la nueva realidad. Y allí no se podría hablar que esto sorprende, digamos. Esto es algo que era esperable, que no se atendió a tiempo. ¿Qué lectura se hace de eso?
no creo que razonablemente se pueda hablar de una sorpresa. Los efectos específicos, que particularmente en un lugar pase la cuestión X, puede no estar completamente investigado de manera previa, pero la existencia de estos eventos climáticos extremos, la peligrosidad que significan para las personas y para los bienes, los problemas que estamos viviendo eran todos previsibles, siguen siendo previsibles. Yo creo que esto es importante tenerlo en consideración. Estamos en un momento de la crisis climática, pero esto va a continuar y va a continuar quizás incluso empeorando en términos de los eventos climáticos extremos y sus daños. Y entonces lo que un país como el nuestro tiene que hacer es escuchar las voces de la ciencia, tomarlas en cuenta e ir tomando soluciones que vayan en línea con esas voces. Tú lo decías al presentarme, ¿no? Bueno, vamos a seguir rellenando humedales para construir viviendas. Eso no se puede hacer. Las ciudades que tienen humedales, esos humedales las ayudan a precisamente no tener grandes inundaciones cuando existen grandes lluvias como se han producido en estos días. Y por lo tanto, la existencia de esos humedales es clave no solamente para proteger el medio ambiente porque nos gusta el medio ambiente y porque el medio ambiente tiene un valor en sí mismo, sino que también para proteger los bienes y la vida de las personas que viven en las distintas ciudades. Ese tipo de decisiones son decisiones que lamentablemente en la discusión pública se banalizan muchas veces. Tenemos las voces de distintos ministros que ridiculizan la protección ambiental por su amor por la inversión, pero también que en la discusión pública se les maltrata diciendo no, es que la permisología, se demora mucho en aprobar las inversiones, lo más importante es tener inversiones. Mire, las inversiones son importantes y tener buenos proyectos es muy importante, pero para que un proyecto sea bueno, tiene que haber una buena planificación, de manera que esos proyectos, ya sea de viviendas, ya sea de minería, ya sea de acuicultura, lo que sea, ese proyecto no signifique generarle más daño al territorio, sino que signifique generarle efectivamente un beneficio económico sin un perjuicio ambiental. Y allí hay un riesgo en la ley de reconstrucción, que ya su nombre lo indica en cuanto a cuál sería la idea, cuál es el norte, cuál es la prioridad, y también ligado al empleo. Se ha hablado, ¿cierto?, sobre todo en el tema de la construcción, a que se pueda pasar por alto este tipo de riesgos. Hay un riesgo importante en la mega reforma que está aprobando el gobierno. No hay una visión respecto de las necesidades en torno a la adaptación a la crisis climática. Muy por el contrario, hay un intento de aceleración en la construcción de proyectos, y esto es lo más grave de todo, incluso cuando esos proyectos son ilegales. Esto es algo que venimos discutiendo desde que se presentó la mega reforma, pero lo que se terminó aprobando, y que vamos a ver si el Tribunal Constitucional lo digamos, elimina o no, pero lo que se terminó aprobando es una norma que le permite a una persona que tiene un proyecto aprobado ilegalmente empezar a construir de inmediato, y que si se le detiene su proyecto ilegal en el futuro, el Estado, con plata de todos, le va a devolver lo que haya gastado. Eso es, desde varios puntos de vista, una cuestión al menos injusta e inadecuada. Desde el punto de vista del que estamos hablando, es sin dudas algo inadecuado. O sea, es un proyecto que, por ejemplo, podría no haber tomado en cuenta la variable climática, se aprueba, y luego, mientras se revisa, van a empezar a construirlo, y con eso van a generar el daño desde el momento cero, ¿no? Eso es un problema, no se está mirando a los riesgos que se producen con ese tipo de construcciones. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, la detención. Cuando este gobierno ingresó, se detuvieron 43 decretos que estaban en trámite. Entre esos 43 decretos está la actualización de la estrategia de largo plazo de cambio climático, está el plan de adaptación en biodiversidad. Son planes que son necesarios para poder tomar buenas decisiones, precisamente para evitar que luego se construyan casas en lugares donde se van a incendiar o en lugares donde se van a inundar. Y allí advierte usted también, Ezio, que por ejemplo este riesgo o el pensamiento o lo que ha dicho de pronto algún ministro, como el ministro de Vivienda, por ejemplo, actual, pueda ver que hay agua, digamos, en la piscina, como se diría, tomando en cuenta que la elección fue hace poco, la amplia mayoría que tuvo en los votos, o que pueda haber una mirada país que no dimensione todavía el riesgo que se pueda correr en eso? Mira, yo
Podré sonar un poco cándido en esto, pero yo siempre creo en la razonabilidad de las personas más allá incluso de su eslogan. Y por lo tanto yo entiendo que este gobierno tiene una serie de eslogan y una serie de ideas que necesita repetir, porque necesita hacer marketing político. También entiendo que hay una diferencia ideológica entre quienes creemos que la naturaleza se protege de una manera y quienes creen que hay que hacerlo de otra. Pero hay ciertas bases fundamentales en las que yo me imagino que tiene que haber agua en la piscina, ¿no? O sea, tiene que haber razonabilidad. Por ejemplo, ahora que se va a empezar espero, a reconstruir en la región de Coquimbo, después de los desastres que se han producido en este invierno, esa reconstrucción no puede hacerse sin mirar a la crisis climática, sin mirar si esos lugares donde había construcciones, puede haber nuevamente construcciones o no. Lo mismo pasa con los incendios forestales. Se puede volver a construir hogares en quebradas que sabemos que por el calor que hay en los veranos, por el material que existe, etcétera, podrían quemarse. Esta es una pregunta finalmente científica, técnica, no es una pregunta ideológica. Queremos reconstruir, obviamente, qué bueno que el país se esfuerce por reconstruir. Esa reconstrucción tiene que hacerse mirando la realidad material. Y esa realidad material no cambia si es que a uno le gusta el rojo o le gusta el azul. A uno le puede cambiar el tipo de solución. Mira, yo prefiero que sea, por ejemplo, una solución donde los privados sean los que construyan. O otros pueden decir, no, mira, yo prefiero que sea el Estado el que construye. Ok, esa discusión ideológica se puede dar, está bien que se dé. Pero la necesidad de hacerlo mirando la realidad actual y no con una idea de realidad que ya no existe, que es el clima que teníamos hace 20 años, esa base material creo que para todos debiera ser la misma. Estamos conversando aquí en Lo que queda del día en Cooperativa con Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile. Ezio, ¿cómo podríamos explicar el concepto de adaptación climática? ¿Qué implica? ¿Qué bordes tendría como idea, como sugerencia a la hora de esta política pública? Mira, la adaptación al cambio climático es una de las obligaciones fundamentales que tienen los estados frente a la crisis climática. Ya desde el comienzo, de cuando se firmaron los primeros tratados internacionales, se dijo lo que los países tienen que hacer es dos cosas. Por un lado, mitigar, o sea, reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten al planeta y por lo tanto para que no haya tanto cambio climático, y por el otro lado tienen que adaptarse porque el clima va a cambiar y va a seguir cambiando. Y entonces adaptarse significa tomar una serie de decisiones públicas y privadas que permitan a los grupos sociales mantener sus actividades o modificar sus actividades teniendo en cuenta la nueva realidad material. Y esto está pasando, digamos, pasa tanto en las decisiones que toma a veces una persona, una familia, como en las decisiones que tiene que tomar el Estado. Allí donde antes se podía plantar, qué sé yo, algún tipo de fruta, hoy día ya no se puede plantar ese tipo de fruta porque no hay suficiente lluvia, porque el suelo no tiene la misma calidad, porque la temperatura en el verano es muy alta, y entonces los campesinos de esos lugares ya no pueden plantar esa fruta, han empezado a plantar otro tipo de fruta o un cereal, ¿no? Van cambiando la cosecha según las condiciones climáticas. Eso, que es una adaptación muy particular, digamos, y pequeña, tiene que escalarse a los distintos niveles. Entonces, por ejemplo, lo que te decía antes, vamos a reconstruir en la costanera de Tongoy, en la costanera de La Serena, de Coquimbo. Bueno, ¿se puede reconstruir de la misma forma? Las marejadas que vienen en los años futuros, ¿van a ser marejadas más parecidas a las que tuvimos este año o más parecidas a las que había hace 20 años atrás? O peores, digamos, o van a ser más grandes todavía. ¿Dónde se puede construir entonces? Esa es una decisión de adaptación. ¿Cómo hacemos para que este sistema social, que es la ciudad de La Serena, la ciudad de Coquimbo, siga funcionando, pero siga funcionando en las condiciones actuales que son distintas a aquellas que se proyectaron hace 20 o 30 años atrás? Estas nuevas condiciones marcan el devenir de las personas y entonces los estados están obligados, no solo por los tratados internacionales, también lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia, están obligados a tomar decisiones que, adaptándonos a la nueva realidad,
protejan los derechos de las personas. Derechos que van desde el derecho de propiedad, de quienes tienen una habitación cerca de una playa, por ejemplo, hasta el derecho a la vida y a la salud de quienes pueden ser dañados por una ola de calor. Ezio, ¿cómo están preparados para enfrentar también lo discursivo? Porque las ONG, quienes han estado tras estos temas, también han sido objeto de pronto de cuestionamientos o han sido apuntados en el debate respecto a desarrollo versus cuidar el medio ambiente, desarrollo versus los ecosistemas, la economía, lo mismo que usted recordaba recién, ¿cierto?, de la manera discursiva que se ha planteado en lugares como la región de Los Ríos, por ejemplo, el actual ministro de Vivienda. En fin, podría venir duro, digamos, ese enfrentamiento o el ser ocupado un poco de pivoteo, digamos, de pivot para plantarse el gobierno ante la opinión pública. Sería lamentable que así fuera. No es del todo nuevo el hecho de que las organizaciones sociales de todo tipo sean maltratadas de alguna manera por los poderes, y esto tiene que ver con que las organizaciones sociales cumplimos un rol que precisamente es el de controlar la manera en que se usa el poder público y el poder privado. Y por lo tanto, a las personas que están en posiciones de poder público y privado no les gusta muchas veces que exista este tipo de controles, y a veces se salen de las lógicas institucionales y racionales y atacan de distintas maneras a las organizaciones sociales y a quienes ejercemos este tipo de labores. Esto hay un aumento en el mundo, además. Los defensores y defensoras ambientales en Latinoamérica están en un grave riesgo, pero en el mundo en general han estado mucho más expuestos a ataques en la medida en que la cuestión se vuelve más urgente. Yo creo que ese es finalmente el problema, ¿no? Cuando personas que están en posiciones de poder, y ese poder depende de ciertas estructuras que no son convenientes para el resto de la sociedad, se dan cuenta que existen grupos que están intentando denunciar ese poder y esa estructura, y que la materialidad les está dando la razón, empiezan a atacar al mensajero. Es un típico problema, ¿no? Lo que hacemos las organizaciones sociales, por ejemplo, en materia de cambio climático, es básicamente transmitir un mensaje que tiene que ver con los riesgos que significa esta situación para todos y todas en el país. Y eso debiera ser pacífico. Debiéramos todos decir, es verdad, acá hay un riesgo, porque no hay una discusión técnica al respecto. El riesgo existe. Sin embargo, hay personas que ganan con ese riesgo. Hay personas que están mejor cuando hay un riesgo para los demás. Y esos que están mejor cuando hay un riesgo para los demás, prefieren atacar al mensajero que hacerse cargo del riesgo. Yo personalmente, de nuevo, en algo que puede ser cándido, creo que el mensaje es tan importante que si existen ese tipo de ataques, el peso de las circunstancias los va a ir, digamos, acallando. Porque, de nuevo, esto no es un punto en contra de un gobierno, una persona, una idea política. Esto es un punto a favor de un desarrollo para el país que sea inclusivo, un desarrollo para el país que sea de largo plazo y la protección de la vida y de la salud de las personas. Le agradecemos por esta conversación aquí en Lo que queda del día en Cooperativa a Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile. Gracias, Ezio, que tenga un buen resto de tarde. Muchas gracias a ti, Rafael, que estés muy bien. Chao. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Una situación bien compleja se está dando en el paso fronterizo hacia Argentina. En Los Libertadores se ha dicho hoy por parte de las autoridades que no antes de 10 días van a poder salir del lugar los miles de camiones que se encuentran varados, más otros que están ahí acomodándose, que venían cerca de la zona. Por ahora son alrededor de 1.700, según lo que ha reportado la delegación presidencial de la región de Valparaíso. Parte de los temas que vamos a comentar a esta hora aquí en Cooperativa, en Lo que queda del día, en contacto a esta hora con Carlos Patricio Zulueta, vocero y presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Aduana, ANAGENA, este gremio que representa a los agentes de aduana de Chile con 33 años ya de trayectoria. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido a esta conversación aquí en Lo que queda del día. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
también para nosotros, Patricio, y comenzar por establecer un parangón respecto a cómo se está dando esta situación, el número de camiones, las expectativas que hay por los días que faltan para que esto se pueda abrir, qué tan crítica es la situación y también el punto de vista de ustedes desde la Asociación Nacional de Agentes de Aduanas. Sí, Rafael, es cierto lo que tú dices tú, que son más de 1.700 camiones, pero esta es una cifra que va cambiando, porque en la medida que sigue cerrado esto se van acumulando más camiones. Entonces el problema se sigue acrecentando. Ya llevamos 2 semanas prácticamente, hay en algunas partes del camino 5 metros de altura. Se necesita, después de que termine todo este problema, ¿no es cierto?, como 10 días para poder despejar. Entonces aquí hay 2 situaciones que me gustaría puntualizar, ¿no es cierto? Primero, el problema humano, y segundo, los costos logísticos que esto significa, ¿no? Fíjate tú que tenemos aquí pésimas condiciones para el caso de los choferes que están parados ahí. Tenemos problemas de la comida, les falta agua, se quedan sin gas para poder calentarse, les falta medicina. Hay algunos de ellos que están enfermos, entonces no hay médicos ahí porque ellos están detenidos a la vera del camino. Hay problemas de peligros también por avalanchas eventuales, ¿no es cierto? Y problemas con la carga. Aquí llegamos a la parte logística, que es también muy grave. Hay carga que es perecible y que evidentemente no va a resistir, ¿no es cierto?, todos estos días de paro. Hasta por ahí te puedo, no sé si tú quieres puntualizar con alguna pregunta, Rafael. Claro, el factor humano, ¿de qué manera se soluciona, digamos, o prácticamente queda con los abastecimientos que se puedan dar hasta algún momento? Sabemos que los camioneros, ¿cierto?, llevan sus cosas, hay gente que a veces les ayuda ahí con lo que haya, pero imagino que esto tiene un plazo fatal donde ya no hay manera. ¿De qué forma podrían llegar suministros a esos lugares? Mira, es lamentable, Rafael, tú lo detallas muy bien, son muy precarias las condiciones de los transportistas, muy precarias. Y la verdad de las cosas es que si aquí no se ayuda por parte de la autoridad, aquí pueden haber problemas más serios, ¿no? Entonces, la parte humana yo diría que es hoy día lo más crítico. Después viene toda la parte logística, ¿no? Hay peligros también, hay problemas de seguridad, hay problemas, ¿no es cierto?, de falta de medicina en un momento determinado, higiene, todo eso. Pues imagínate un camión parado a la vera del camino, lejos de todo, ¿eh? Detrás de otro camión y adelante de muchos camiones más. Y allí, ¿cómo se ha estado actuando con eso? ¿De qué manera se han organizado también los propios camioneros? ¿Cómo lo hacen para ir a los lugares donde, por ejemplo, hay servicios? ¿O es imposible dejar el camión solo a tantos kilómetros de pronto y poder estar en un lugar? Normalmente el camionero no lo deja porque si avanza la fila, evidentemente otros camiones lo van a pasar. Así que normalmente el camionero se queda ahí. Ahora, el gremio de los camioneros es tremendamente solidario entre ellos, ¿eh? Y son solidarios no solamente con el transporte nacional, sino que también con el transporte internacional. Hay que pensar de que aquí viene mercadería de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿no es cierto? Y son camiones de esos orígenes, ¿no? Pero actúan, se prestan cosas, qué sé yo, se reúnen, hacen fogatas, etcétera, etcétera, pero no es lo ideal, ¿no? No es la idea. Así que ese es como el contexto, ¿no es cierto? Y en la parte logística, bueno, los costos del comercio exterior se suben, evidentemente, porque la verdad las cosas es que el camión detenido ahí hoy produce, ¿no es cierto?, 2 cosas. Uno, aumentan los costos, porque hay que mantenerlos funcionando los camiones, gastando gasolina. Y por otra parte, ¿no es cierto?, resulta que la mercadería que llevan muchas veces es perecible y la mercadería no se entrega a tiempo. Entonces eso afecta a toda la industria y el comercio local.
¿Qué tanto productos aquí como allá. podrían estar en riesgo hoy de internación sobre todo Claro. qué tipo de productos, cierto, podrían justamente elevar su valor en caso que esto prosiga y que algunos se puedan perder o aumentar el costo de mantenerlos ahí todavía en buena situación? El costo, bueno, ahí depende de cada empresa de transporte con sus clientes, pero evidentemente que el costo para el transportista es muchísimo más alto, ¿no es cierto?, que si pasara directo. Entonces aquí la situación es bastante crítica. Aquí se reclama mucho y sobre todo por parte de los transportistas que faltan planes de contingencia, ¿no? Este problema, Rafael, lo estamos viendo todos los años. Aquí falta una política de Estado para mejorar, ¿no es cierto?, todos nuestros pasos fronterizos, mejorar el servicio, coordinarnos mejor con Argentina, por ejemplo, tener controles integrados, algo se ha avanzado, pero falta. Entonces aquí la política de Estado es una coordinación que va, ¿no es cierto?, en el tiempo y va mucho más allá del gobierno de turno. ¿Hay alguna Ahora, manera, Patricio, de evitar, por ejemplo, que un camión se acerque a la zona cuando hay un pronóstico? ¿Podría adelantarse algún tipo de estrategia o agrandar Sí. alguna explanada previa? Sin duda alguna. Las dos cosas son viables, ¿no es cierto? Los camiones, cuando les avisan, oye, mira, va a venir una nevazón, no van a alcanzar a pasar, se quedan en las ciudades, qué sé yo, en Mendoza, por ejemplo, en el caso de que vengan desde Argentina, se pueden quedar ahí. Pero faltan estos lugares de estacionamiento, porque son muchos camiones, o sea, imagínate meter 1.500 camiones o 2.000 camiones en un momento determinado, a ambos lados de la cordillera. No hay espacio suficiente y esos espacios habría que habilitarlos con servicios higiénicos, restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo tienen que trabajar ambos estados, ¿no? Este no es un problema de los camioneros, no, este es un problema de Estado y nosotros necesitamos la mercadería a tiempo. Entonces, para eso se necesita esta voluntad unificada, ¿no? Si efectivamente esto sigue por lo menos 10 días más, tomando en cuenta que está del 14 de julio, ¿cierto? Es poco menos de un mes, es bien cercano casi Claro. al mes. ¿Qué tan grande puede ser el impacto al comercio exterior terrestre este prolongado cierre? Bueno, sin duda, dos cosas, ¿no es cierto? El alza de los fletes, por una parte, y por otra parte, el que la industria y el comercio dejen de tener, ¿no es cierto?, sus productos o sus materias primas. Que eso tiene un impacto importante. Entonces, ¿eso quién lo va a sufrir? ¿Quién va a pagar eso al final? Lo va a pagar el consumidor final. Oye, otra de las cosas aquí que siempre se habla y que parece poesía es la solución de un túnel de baja altura. Y eso es un proyecto que tiene más de 20 años, 30 años. Están las maquetas, está todo. Y bueno, aquí la excusa, ¿no es cierto?, para no hacerlo es decir, oye, que nos falta financiamiento. No, aquí lo que falta, ¿no es cierto?, es una coordinación entre los dos estados, Argentina y Chile, ¿no es cierto? Y esto se financia ¿cómo? Con concesiones, tal como financiamos la Costanera Norte, y esto se pagará, ¿no es cierto?, con peaje. Pero eso soluciona el problema, lo soluciona de una vez por todas. Y este túnel tendría que incorporar, ¿no es cierto?, espacio para camiones, autos, porque nosotros además tenemos mucho turismo, que hoy día también está cerrado, y ferrocarril. Entonces, ¿y eso quién lo hace? Bueno, lo harán los chinos, los suizos, los alemanes, que son expertos, los italianos son expertos en esto. Pero esa es mi visión, ¿eh? Mi visión es que hay que buscarle una solución de una vez por todas y no esperar, ¿no es cierto?, de evento en evento. Nos vamos todos los años con el mismo problema, exactamente igual, todo el mundo reclama, pero no se busca la solución. ¿Qué problema ha traído esto, Patricio, finalmente para el nivel funcionario, las entidades públicas que están ahí y también los propios agentes de aduana, también tanto el cierre como el tema de los accesos? Sí, mira, afortunadamente, partiendo al revés, para los agentes de aduana, nosotros tenemos oficinas en el PTLA, el Puerto Terrestre de los Andes, y son buenas oficinas, son buenos recintos, ahí no hay problema.
El problema es llegar y salir, ¿no es cierto? Eso es uno de los problemas. Y bueno, y eso está bastante antes del paso de Libertadores. Entonces, ahí están trabajando también en el puerto terrestre, están trabajando el SAC, ¿cómo se llama? El Servicio Nacional de Aduana y el Salud, también. Y los agentes de aduana que tenemos en nuestra oficina ahí mismo. Parte entonces de la realidad que se está viviendo en el Paso de los Libertadores, estos 1.700 camiones que están varados y que la propia autoridad ha estado admitiendo, ¿cierto?, que van a ir en aumento en estos días, que por lo menos de aquí a 10 días no habría todavía una posibilidad que los camiones puedan cruzar. Lo mismo nos dice Patricio Zulueta, presidente y vocero de la Asociación Nacional de Agentes de Aduana, ANAGENA, en esta conversación aquí en Lo que queda del día en Cooperativa. Muchas gracias, Patricio, por esta actualización, por plantearnos estos temas de lo que está ocurriendo ahí con el Paso. Seguimos en contacto, por supuesto, para ver cómo evoluciona. Que tenga un buen resto de tarde. Encantado, Rafael, muchas gracias. Mucha suerte. Adiós. Gracias. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.